como podemos ver algunos ejemplos. El primero, monóxido de azufre, vemos, es la unión de un oxígeno con el azufre. En cuanto a la nomenclatura Stock, sería óxido de azufre y se le coloca el 2 en romano. ¿Por qué? Porque ahí el azufre está trabajando con un +2, ya que el oxígeno trabaja con un estado de oxidación de -2. Así pasa con el monóxido de carbono, dióxido de carbono, mientras que los óxidos básicos es la unión de un metal con un oxígeno, como lo muestra la figura. Y los ejemplos, como podemos ver, el monóxido de dilitio, trióxido de dialuminio y trióxido de hierro. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Óxido de calcio en la nomenclatura sistemática, en stop óxido de calcio, 2 en romano, y en la tradicional óxido cálcico. Óxido cálcico, así podemos ver el dióxido de estaño. Vemos que es el mismo compuesto, ¿cierto? Todos son los mismos compuestos, pero tienen diferentes nomenclaturas. Todo depende del tipo de nomenclatura que se vaya a usar. Se llaman diferentes, ¿cierto? En la sistemática se llama diferente, en la stop se llama diferente, en la tradicional se utilizan términos diferentes, pero es el mismo compuesto. Grandes grupos, los ácidos hidrácidos y los oxoácidos. Los ácidos hidrácidos son combinaciones binarias de hidrógeno con carga +1 con los halógenos flúor, cloro, bromo y yodo, y los calcógenos azufre, selenio y telurio. De manera resumida, la formación de un ácido hidrácido, se genera por la reacción entre un no metal más hidrógeno. Ejemplos de estos tenemos al HCl, cloruro de hidrógeno, al H2S, ácido sulfídrico, y el HBr, bromuro de hidrógeno. Para los ácidos hidrácidos suele utilizarse la nomenclatura tradicional, preferiblemente, pero también se pueden nombrar por nomenclatura Stott y sistemática, como por ejemplo el HF, el HCl, el H2S y el H2SE. Para el caso del HCl, por ejemplo, su nombre tradicional es ácido clorhídrico y su nombre sistemático es cloruro de hidrógeno, la terminación uro, para indicar el anión, en este caso cloro -1, cloruro de hidrógeno. El nombre Stol sería igual cloruro de hidrógeno, pero entre paréntesis el estado de oxidación del catión, es decir, el hidrógeno. En este caso es +1. Tenemos, por ejemplo, el ácido sulfídrico con fórmula H2S, el ácido selenídrico con fórmula H2SE. Los oxoácidos se originan por combinación de agua con un anhidro, que son los óxidos ácidos. Su fórmula química contiene tres elementos, que son un hidrógeno, un elemento no metálico y oxígeno. De manera resumida, se produce por la reacción de un óxido ácido más agua. Eso genera un oxoácido. Ejemplos son el HClO4, ácido perclórico, el HNO2, ácido nitroso, y el H2SO4, ácido sulfúrico. Para esto se utiliza generalmente la nomenclatura tradicional, pero también se puede nombrar con nomenclatura sistemática. No se aplica la nomenclatura Stott, se vuelve ambigua para este caso. Por ejemplo, el compuesto HClO2, con nombre tradicional ácido cloroso, su nombre sistemático sería dioxo, que significa que tiene 2 oxígenos, y clorato para indicar el anión, en este caso ClO2. Entonces, dioxoclorato, entre paréntesis 3, que es el estado de oxidación del elemento central, en este caso el cloro +3, de hidrógeno por ser un ácido. Y así tenemos, por ejemplo, el ácido clórico con fórmula HClO3, el ácido perclórico con fórmula HClO4, el ácido carbónico con fórmula H2CO3, el ácido hiponitroso con fórmula HNO, el ácido nitroso con fórmula HNO2 y el ácido nítrico con fórmula HNO3. Los hidróxidos, por su parte, se originan por la combinación de agua con un óxido básico. Los hidróxidos están formados por un ion metálico y el grupo OH, que se llama grupo o ion hidroxilo, el cual tiene carga -1. Los hidróxidos también se denominan bases. De manera resumida, los hidróxidos se forman por la reacción de un óxido básico más agua. Ejemplo, tenemos el LiOH, que es el hidróxido de litio, el COOH2, que es el hidróxido de cobalto, entre paréntesis 2, y el FeOH3, que es el hidróxido de hierro, entre paréntesis 3. Para estos compuestos se suele utilizar la nomenclatura tradicional.
La nomenclatura Stott, perdón, es la que más se utiliza. Por ejemplo, para el CaOH2 es el hidróxido cálcico, según la nomenclatura tradicional. Según la nomenclatura sistemática sería dihidróxido de calcio, por el 2 que tiene aquí, dihidróxido. Y nomenclatura Stott, que es la más utilizada para este caso, sería hidróxido de calcio, entre paréntesis, 2. Tenemos también, por ejemplo, el hidróxido de sodio con fórmula NaOH, el hidróxido de hierro, entre paréntesis, 3, con fórmula FOH3, y el hidróxido de aluminio 3 con fórmula AlOH3. Las sales pueden ser de dos tipos, sales neutras y oxosales. Llamamos sales neutras o binarias a los compuestos que son el resultado de la unión de un catión cualquiera con un anión distinto al hidronio, al ion hidronio, al ion hidroxilo o al OH o al O-2. Las sales neutras se forman, en resumidas cuentas, por la combinación o reacción de un no metal más un metal. Ejemplo de estas sales neutras tenemos el NaCl, que es el cloruro de sodio, el CaCl2, que es el cloruro de calcio, y el K2S, que es el sulfuro de calcio. Para las sales neutras suele utilizarse la nomenclatura tradicional preferiblemente. Como ejemplo tenemos el LiF, que tradicionalmente se llama fluoruro de litio, la terminación uro característica de las sales binarias. En la nomenclatura sistemática sería fluoruro de litio, ya dijimos la terminación uro para el anión, en este caso el flúor, por eso fluoruro, y el nombre Stott sería igual fluoruro de litio y entre paréntesis el estado de oxidación 1, pero es opcional, se puede colocar sí o no, depende de cómo prefiera uno. Otro ejemplo tenemos el bromuro áurico, tradicionalmente. Su nombre sistemático sería tribromuro de oro, por la fórmula AuBr3. Como hay tres bromos, por eso tribromuro de oro. Y su nombre Stott sería bromuro de oro, entre paréntesis 3, por el estado de oxidación más 3 del catión, que en este caso sería el Au, el oro. Otros ejemplos son el sulfuro sódico con fórmula Na2S y el sulfuro estánico con fórmula SNS2. Las oxosales se obtienen de la reacción entre un oxoácido y un hidróxido. Además, se obtiene agua en esta reacción. Su fórmula química posee tres elementos que son un metal, un no metal y oxígeno. En resumida cuenta, las oxosales se forman por la reacción entre un hidróxido y un oxoácido. Ejemplos de estas sales tenemos al CaCO4, que es el sulfato de calcio, al Na2CO3, que es el carbonato de sodio, y al NaClO4, que es el perclorato de sodio. Para las oxosales se utiliza preferiblemente la nomenclatura tradicional. Unos ejemplos, como ejemplo tenemos al NaNO3, con nombre tradicional nitrato sódico. Sistemáticamente se nombra como trioxonitrato, trioxo por tener 3 oxígenos y nitrato por el anión nitrato, que es NO3. Entre paréntesis 5, que significa el estado de oxidación del elemento central, en este caso el no metal nitrógeno, que trabaja con más 5. De sodio, que es el catión. Y el nombre Stott sería nitrato de sodio y entre paréntesis opcional el número 1 por el estado de oxidación más 1 del catión, en este caso sodio. Otros ejemplos tenemos el sulfato de cadmio con fórmula CdSO3 con nombre sistemático trioxosulfato por tener 3 oxígenos y sulfato por el ion sulfato de SO3 y 4 por el estado de oxidación del átomo central, en este caso el azufre, que trabaja con más 4. De cadmio por ser el catión el cadmio. El nombre Stott sería sulfato de cadmio entre paréntesis 1 porque el cadmio trabaja con 1 en este caso. Tenemos también de ejemplos el fosfato cúprico, con fórmula Cu3PO4 entre paréntesis 2 y el nitrito estánico con fórmula SnNO2-4. Muchas gracias por su atención. Aquí mostramos parte de la bibliografía utilizada para el proceso de curación, para filtrar toda esta información y preparar esta clase.